Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Imagen de Trabajo. Hoy tenemos un programa sumamente especial. En primer lugar, porque vamos a tener de invitado aquí en el piso de Imagen de Trabajo, que nos encontramos en el camping 12 de agosto del Satside, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada más ni nada menos, que está resistiendo con muchísimo honor y orgullo los embates de este gobierno nacional. Hola, Axel Kicillof. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muy feliz de estar acá, porque además es un plenario importante, siempre acompañando al movimiento obrero, a los trabajadores organizados, en momentos durísimos. Obviamente se habla de lo que le toca a uno, pero es nuestro pueblo, son los laburantes, es todo lo que está generando el gobierno de Milei, la verdadera tragedia que tenemos. Y hoy un día importante también porque es paro nacional de transporte, que bueno, que ya vemos un gobierno totalmente sacado, ¿no? Cuando hay una medida de protesta, cuando nadie puede dudar, primero, del derecho a huelga, que es un derecho consagrado en la Argentina, y en segundo lugar, de los motivos por los cuales se lleva adelante la huelga. Más agresión, más destrucción, más verdadero vaciamiento del sistema de transporte de la Argentina, ahora con intentos de privatizaciones, Aerolíneas Belgrano Cargas. La verdad que todo el sector del transporte bajo ataque de un gobierno muy insensible, la verdad que muy cruel. Bueno, es buena la palabra, porque ayer escuchaba al vocero presidencial hablar de los privilegiados que paraban, ¿no? Y pensaba, ¿hasta dónde le llega la crueldad? Porque qué privilegios estamos hablando, creo, y vos sobre todo en la provincia de Buenos Aires lo ves, porque estás manteniendo, y realmente te digo lo que decía en la apertura, es la provincia más afectada, más castigada, que le han pegado todos los palazos habidos y por haber, sin partida, sin siquiera escucha. ¿Hasta dónde llega la crueldad? Porque esto recién empieza, nos faltan 3 años, ¿no? Sí, yo creo que la crueldad, incluso a veces lo bizarro, lo extraño, es una característica de este presidente, de este gobierno. Mucha violencia verbal, mucha agresión, insultos, que la verdad no respetan nada. Y uno dice, bueno, pero nada, me parece que para colmo genera uno cuando va a las escuelas, cuando va a los clubes, cuando habla con los pibes y las pibas, ve que el lenguaje incluso y la actitud permea en todos lados. Imagínate si el presidente de la Nación no le gusta lo que piensa otro, al que además hasta anteayer era su mejor amigo o parte de su grupo político, y le raja una puteada, un ninguneo, un maltrato. Imagínate lo que queda. El resto, ¿no? Claro, para todo lo demás, porque obvio, yo no digo Milei, obviamente sabemos lo que es, pero si llegó a presidente, obviamente lo mira todo el mundo y debería tener por lo menos cuidado en eso. Entonces está la crueldad, yo lo marco porque es una actitud, pero el programa económico y el proyecto de país no se determina por la crueldad. Es la máscara que tiene hoy el proceso realmente de desindustrialización, el proceso de precarización, el proceso de primarización que están ya llevando adelante en la Argentina, que tiene claros ganadores. Eso es lo otro que está enmascarado tal vez por las máscaras de Milei. Está enmascarado que hay quienes se benefician y mucho, con la tuya, como le gusta decir a ellos, porque la provincia de Buenos Aires aporta 40% de todos los recursos, tanto los que van después a las provincias como los que se queda el gobierno nacional, y de toda esa masa que aporta la provincia, recibe el 7%. O sea que además estamos solventando la timba financiera, solventando este proceso, digamos, de inversiones que buscan para llevarse recursos sin dejar nada después, y además sin derechos laborales. Y después, perdón, termino con esto, una serie de actores novedosos o figuras que cobran renombre público o visibilidad novedosos, que son unos millonarios que hasta hace poco aparecían sus empresas, los voceros de esas empresas, pero ahora aparecen los dueños. Y esto tiene algo que ver con Elon Musk, con lo que pasa en Silicon Valley, ¿no? Estos nuevos como héroes, que son gente que hizo mucha guita, muchas veces al amparo y acompañado por políticas públicas y del Estado, o tecnologías creadas por el Estado, pero no voy a discutir aquello, pero que hoy son partidarios de Milei porque se están llevando
una tajada de este modelo. Totalmente. O en propiedades para hacer emprendimientos, o directamente en acceso a recursos de todo tipo, o en desregulaciones muy dirigidas. Bueno, hablando de las desregulaciones, el otro día nos enterábamos de la última resolución que tiene que ver con la salud, nada más ni nada menos, pero además hay un factor que es preponderante con el tema de la cantidad de dinero que quedó en cero de obra pública. Vos en la provincia de Buenos Aires has hecho escuelas, inaugurado jardines, tenés obras además también por inaugurar. ¿Cómo haces? Buena pregunta. No, yo creo que ha habido 4 años de gobierno donde pusimos a funcionar un Estado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que estaba destartalado. Después de la administración Vidal, pero después de mucho tiempo de no disponer o de los recursos, de las capacidades o de diferentes conflictos. Pero bueno, un gobierno que te digo, por ejemplo, nosotros tenemos el Instituto Provincial de la Vivienda, 70 viviendas por año, o sea, hoy tenemos 8.000 en marcha. O sea que ha habido un cambio en la capacidad de acción del Estado. Ministerio de Salud también muy descoordinado, sin tecnología, sin infraestructura. Ministerio de Educación sin plan de obras. Bueno, y sin reformas educativas profundas que hacían falta y que hacen falta. O sea que creo que tomamos un gobierno provincial, lo pusimos a funcionar. Condición necesaria para que ahora que hay un problema claro de recursos, porque Milei dijo casi públicamente voy a fundir a las provincias que no me votan. Bueno, vos sos un referente frecuente, diríamos. No hay vez que hable Milei que a vos no te cite. O sea, debes sentirte muy importante, además, ¿no? Claro. No, qué importante. Te digo que me parece que Milei determinó que sus enemigos son, bueno, los que no están de acuerdo, los que le representan un obstáculo. Ya lo hemos visto. Creo que incluso los sectores que se favorecen con él, que se benefician, ahora le encontraron un nuevo adjetivo que sería positivo, es pragmático. Claro. Creíamos que era dogmático, es pragmático. Es un chanta cuadro, que dice lo que tenga que decir para favorecer los intereses que necesita favorecer. Eso es lo que hemos visto. Todo lo que prometió en campaña, si lo hubiera hecho sería un desastre, pero ni siquiera eso hizo. Está caminando por otro lado. ¿Qué hace la provincia de Buenos Aires? Bueno, mejoramos el funcionamiento del gobierno, falta todavía en términos administrativos, en términos de eficacia, en términos de transparencia de la gestión, en términos de predisposición. Hoy tenemos un gobierno donde el gobernador, por supuesto, lo hice en campaña, lo sigo haciendo, pero cada uno de los ministros tiene un trabajo de cercanía y territorial en una provincia que parecía inabarcable, pero vos agarrás el millaje de cada uno de los ministros de la provincia de Buenos Aires, están en territorio. Eso fue una indicación que no es solo para simular, no es solo en campaña, sino estar muy cerca de los intendentes, muy cerca de los sectores, muy cerca de los problemas y tratar de brindar soluciones. Todos los días alguna solución para algún problema y eso es una de las respuestas. Y después obra pública, y termino con esto. 1.000 obras paró Milei en la provincia de Buenos Aires, que están paradas. Eso tiene, por ejemplo, 80 escuelas, pero tiene obras de agua y cloaca, de energía eléctrica, cosas que no puede hacer. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie. 16.000 viviendas, no cuento cada vivienda como una obra, lógicamente. La provincia de Buenos Aires entró a esta etapa con 8.000 viviendas, las continuamos en construcción, obviamente con dificultades, porque Milei también desarregló toda la economía nacional. Milei llega y devalúa. Si algunos estaba haciendo... La casa con el Procrear, por ejemplo, no pudo hacerlo. Y por privado también. Tampoco. Si alguien estaba haciendo una reforma, pintando lo que pasó con la lata de pintura desde que entró Milei, después se disparó porque devaluó muy fuerte, después una recesión que lo que hace es a veces que algunos sectores bajen los precios porque no saben cómo colocar la mercadería y otros sectores lo suban porque prefieren vender menos y conservar un público. Eso es lo que decías de prepagas. Pareciera que el plan de las prepagas, que antes era para una clase media muy extensa, obviamente en provincia de Buenos Aires, no tan significativa capaz como de los porteños, la capital. Pero, ¿cuál sería el plan? Y quedarse con la crema, quedarse con los que más pueden pagar, hacer un sistema premium para un sector muy pequeño. Eso pasa
en casi todos los países de Latinoamérica. Antes las prepagas, las obras sociales, todo tenía una cobertura comparativamente muy abarcativa, pero ahora parece que hay un sector muy pequeño que le va a ir bien económicamente, que va a estar conectado, que va a tener todo, y una mayoría enorme privada de todo, privada de todo. Y estas sociedades duales, estas sociedades de tanto contraste, bueno, uno que diría, Argentina la caracteriza a la clase media, ¿no? Que tuvo históricamente. Sí, y también con las ganas de tener esos derechos adquiridos y esos privilegios que son para algunos, porque es redundante, ¿no? Pero que de todas maneras hacían sentir a la clase media pudiente. Irse de vacaciones, poder alquilar en la costa o irse a, no sé, a Córdoba, Mendoza, no sé, recorrer el país, que hoy, por ejemplo, vamos a ver si eso se puede hacer, porque está bastante empobrecida. No, sí, la El gente laburante es pobre. no puede pagar la boleta de luz. Entonces Claro. digo, lo que está pasando, de nuevo, no es un modelo desquiciado, como parece. Es una transformación estructural de la matriz productiva, económica, social y casi te diría geopolítica de inserción internacional de la Argentina, donde nosotros seríamos un país sin industria, sin universidad pública, por tanto, que es otra cuestión, un instrumento de movilidad social ascendente, un derecho en la Total. Argentina, universidad pública gratuita, masiva, de calidad, que todavía sale entre las primeras comparando con privadas y todo. Bueno, todo eso no entra, no cabe en un modelo de país donde hay una minoría, un grupo, un puñado que le va muy bien y una mayoría enorme que vive muy mal. Y te digo, para no nombrar, para no estigmatizar, para no discutir esto, vos vas a algunos países vecinos, muy, muy cercanos, pegaditos, y te encontrás con que este modelo es el que impera. Entonces yo creo que hay una transformación porque como toda transformación, como toda migración, como todo cambio, tiene ganadores y perdedores. Yo digo, me cansé de llamar este modelo de ajuste, es modelo de transferencia. Es sacarle a unos para darle a otros, a los que menos tienen, a los sectores medios, al laburante, al empresario pyme, al pequeño productor, para darle a sectores muy concentrados, minúsculos, que bueno, que son hoy la apoyatura del gobierno. Y después hay mucho, yo creo, hay sectores de nuestra sociedad que sí, que tienen malestares, que tienen mal humor, que tienen enojo, que tienen frustración, incluso con el antiperonismo, con el peronismo, y entonces que han buscado en Milei, bueno, probemos con esto. Y hoy están viendo que esto era aplicarle la motosierra al que lo votó. La primera mano que corta es la del que lo votó. Totalmente. Otra de las cosas que quería hablar con vos, porque vos sos un gobernador que tiene diálogo con todos los intendentes en la provincia, a todos, vos recién lo decías, a todos le escuchás las necesidades, pero también vuelvo a la pregunta que te hacía de la obra pública. Porque me la respondiste de la obra pública, pero no es solamente la preocupación que tienen los intendentes en la provincia. Hablamos de hospitales, que son municipales, hablamos de necesidades propias de cualquier vecino en las 130 municipios, más de 130 municipios que tiene la provincia. ¿Cómo estipulás de aquí en adelante qué es lo que puede llegar a pasar? Porque te decía, esto llevamos 11 meses, ha hecho un desastre. Ni Macri se animó a tanto en 4 años de gobierno. En 11 meses destruyó absolutamente todo. Levantar eso nos va a costar un montón. Pero ¿cómo te estás preparando para el resto? Y mira, hay una cuestión que es transitar esta etapa, que obviamente además tenemos un gobierno... Sí, paso a paso, ¿no? No, lo que voy a decir es que si uno, por ejemplo, volviendo a la experiencia del gobierno de Macri, observa cómo fue el derrotero, digamos, cómo fue el camino. En el año 16 Macri empieza un tarifazo del 3000%, empieza algo que se conocía como política, la discusión fue yoco-gradualismo, ¿no? Y me acuerdo que llegando al 2017, yo lo registré porque, bueno, en aquel momento era diputado, pero ya andaba recorriendo la provincia, el país también, andaba recorriendo el país y veo que en el gobierno surge inquietud por las encuestas. Aparecen las encuestas de cara al año electoral. Y bueno, pisan el freno, ponen el freno de mano y paran los tarifazos. Nos están dando mal los números, claro. Dan un plan de crédito para jubilados, inmenso plan de crédito. Sacan los créditos UBA para compra de la vivienda. ¿Te acordás que después fueron una calamidad? Una estafa. Una estafa. Sí, bueno, lo advertimos en ese momento,
Pero bueno, si vos sos inquilino y te ofrecen, no sé, $80.000 para comprar, la inflación está relativamente, entendés, porque te dicen también los propagandistas que va a ir bajando y va a llegar. Entonces entras en eso, claro, es muy difícil y muchos lo hicieron. Entonces, yo lo que digo es que el 17 fue un año donde pusieron el freno de mano al plan de ajuste y empezaron a hacer lo que ellos mismos llamarían populismo. Populismo. Que no era, y yo ahí sí hablo de populismo, porque no era mejorarle los sueldos a la gente, sino un plan de crédito para generar una artificial situación de alivio, Una como un burbuja. parate de cara a las elecciones. De hecho, van a las elecciones con esa sensación de que ven, está funcionando, vamos bien, viste, no toquen nada, el segundo semestre, la luz al final del túnel, empiezan con todo eso, ahí iban, efectivamente hay sectores de la sociedad que tienen un optimismo, un voluntarismo, porque ¿quién no va a querer que te vaya bien Pero y que por le vaya bien supuesto. al país? ¿Quién va a pedir, no, es un desastre, todo se va, te están mintiendo? ¿Qué sé yo? La gente entendió, bueno, a ver, ahora será así. Me acuerdo que habían parado los tarifazos a medio camino y van a la elección. Termina la elección y Macri hace una reunión en el CCK donde invita a gobernadores, empresarios, no sé, a todo el mundo y dice, bueno, escuché las urnas, ¿qué quiere la gente? Reforma laboral, reforma previsional, reforma fiscal. Lanza ese paquete que le estaban pidiendo los mercados, comillas, comillas, porque venía pidiendo deuda a lo loco al sector privado, larga eso y empieza un acontecimiento que fue primero resistencia a reformas perjudiciales, ¿no? Para todos los sectores, entonces retira la reforma laboral, avanza con la reforma de jubilaciones, Y ahí está. hay una movilización muy grande de jubilados de capital. A mí no me la van a contar, porque yo estaba en el Congreso esa noche, que se hace madrugada, y venían jubilados de la capital, que no son precisamente peronistas kirchneristas, No. los jubilados de la capital, No. pero diciendo, loco, voté porque me diste un crédito y ahora me decís que me vas a bajar la jubilación. No es así. Leíste mal, entendiste mal. Entonces hubo una resistencia grande y después Toto Caputo, el entonces Messi de las finanzas, ahora premio Nobel de no sé qué, según Milei, Sí, de economía. que Milei en el medio, ministro de la historia lo mundial. basurió Milei. Sí. Dijo, Era el chorro que se había llevado los 15, ¿te acordás? Primero eran 14, después 15, después 17 millones. Viste, Sí. a veces hay que coincidir con Milei, lamentablemente. Con el Milei prepresidente, cuando estaba diciendo esto, que marca... Antes de que pidiera ayuda, decís, antes de que se arrodillara. No, porque también hay que recordar un Milei, creo que con Fantino, poniendo esas caras que pone, como de excitación y de alegría, diciendo, acá en mi celular tengo que nos van a dar, no sé, 15.000 palos si ganamos. 15.000 palos. Yo creo, mira, me animo 10-1, que el WhatsApp era con Toto Caputo, que lo embaucó con que iba a aparecer un montón de plata. Pero bueno, no sé, no tengo pruebas. Para él segurísimo. Bueno, para él seguro. Pero vos fijate Claro. entonces la situación. Volviendo al gobierno de Macri, no pueden pasar estas reformas por las dificultades Sí, que claro. hay y después ya no le... Toto Caputo viaja a Nueva York en enero, me parece, diciembre fue el intento de las leyes, octubre las elecciones, viaja en enero y los mercados le bajan la palanca, le bajan el pulgar, le dicen no hay más plata para la Argentina. No sé si porque no pasaron la reforma, no sé qué habían prometido, no sé qué ocurrió, no hay más plata. Y entonces sale a pedir la escupidera al Fondo Monetario. Totalmente. Que es otro episodio que de la infamia de la Argentina. Otra estafa. Otra estafa enorme. Por eso digo que vos me preguntas, ¿cómo sigue la historia? Y bueno, a ojo vista de lo que ocurrió con la última experiencia neoliberal, aún así todo, con un gobierno que tenía algunas estructuras políticas, algunos vínculos, y fue totalmente imprevisible el camino que iba a seguir, yo lo que espero es que se den cuenta, aún, mirá lo que voy a decir, aún por una cuestión electoral, que no pueden seguir acogotando a nuestra sociedad masivamente, porque hoy el problema es que estamos en los más bajos históricos de consumo de carne, y no es que eso se fue, vos decís, bueno, dejaron de consumir asado, porque se encareció mucho la carne de vaca, y entonces pasaron al pollo, al pescado, no.
Acá lo que hay es una caída en el consumo de leche, de proteína, Bueno, pero mira, ese es un cosas buen que punto. tienen efectos. Pero es un buen punto, porque baja la leche, el consumo de la leche, pero sin embargo la empresa más importante que tenemos, monopólica, ha incrementado sus ingresos. O sea que fíjate que está bien claro, o sea, el mensaje está claro, nosotros ayudamos a algunos, no a todos. Total, me parece que hay en curso incluso ellos mismos a veces lo dicen así, una reestructuración, un comienzo, intento de volcar una trayectoria, una historia del país que tenía que ver con sus sectores industriales, con sus sectores productivos, con sus sectores medios, profesionales, con la movilidad social ascendente, con una sociedad que cuando tiene dificultades en el acceso a la salud, a la educación, no es que se resigna, sino que lo reclama al Estado. Entonces, eso es en lo material, en los modos de vida, pero también en lo simbólico y en la conciencia, una comprensión que tiene nuestra sociedad, que es que hay ciertas cosas que corresponden, que son derechos. Yo creo que está en disputa esto. Entonces ellos quieren decir, ya con palabras del macrismo, ¿no? Les hicieron creer que podían irse de vacaciones, ¿no? A un laburante. Y ahora vemos... O al pobre que puede estudiar. Claro, pero la realidad es que esto es un proceso de redistribución regresiva, muy regresiva y de transferencia espantosa. O sea que hay alguien que no lo van a dejar irse de vacaciones porque le van a quitar toda posibilidad de hacerlo, o porque se queda desempleado, porque pierde las changas, o porque el salario no le alcanza. Y otro sector que va a ser multimillonario en dólares con riqueza generada en la Argentina. Entonces, yo creo que eso a 11 meses cada vez resulta más claro. Con los balances de las compañías, bueno, uno habla con todas las empresas y qué sé yo, el consumo masivo en picada, pero hay un consumo premium que ni se mueve, ni se mueve. Después empieza a pasar, por ejemplo, el otro día estuve lanzando los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, lo que sería la final, el tramo final, 26.000 pibes y pibas, una inversión de 12.000 millones de pesos, 12 millones de dólares sería ahora, pero para que tengan una dimensión, el gobierno nacional para los Juegos Evita, que son de todo el país, puso un 25% de eso. Sí, claro, y es más, eliminó las categorías de los adultos mayores, que eran por ahí la única actividad que no, los y hay que ver a los pibes tiene, conociendo al mar, además, los pibes atados, ilusionados, involucrados con el deporte, totalmente. Que entonces que en situaciones de crisis es estar en la esquina o estar en el club. Total. Y la esquina trae un montón de cosas aparejadas, ¿no? Sí, por eso. Pero por eso te digo, lo que quiero decir es que dar una respuesta de contención a la crisis, vos me decías, los intendentes. Y bueno, esto se está bancando cada vez más claramente a nivel gobiernos locales. Milei nos denigra, nos denota, nos ataca, pero la verdad que en Provincia de Buenos Aires, si nosotros no hubiéramos aumentado como lo hicimos las partidas sociales, nosotros le damos de comer a 2.400.000 pibes y pibas todos los días de la escuela, pero además se llevan un módulo de alimentario, 2.100.000 a la casa. Y esta política la sostenemos para evitar que esto sea una tragedia ya absoluta y total. Entonces, yo creo que bueno, vos le preguntás cualquier cosa y dice, no, eso no es mi responsabilidad. De eso que se ocupen las provincias. Pero a las provincias les quita los fondos. Entonces, tenemos una realidad que es la de los intendentes también, por ejemplo, en el sistema de salud. En el sistema de salud nosotros tenemos más o menos 100 hospitales provinciales, otro tanto de hospitales municipales, bastante más. Regionales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Milei nos corta los fondos a las provincias. La crisis nos limita los recursos, porque obviamente hay dificultades por todos lados. Y a eso se agrega que cada vez tenemos que atender más dificultades, más problemas, más demandas. Porque el que no se puede comprar el remedio por privado, el que no puede pagarse una prepaga, el que ya no puede ir a un consultorio de un especialista pagando, o no puede pagar la prepaga y en la prepaga ahora le piden un bono adicional, un copago. Todo eso, ¿dónde termina yendo? Obviamente al hospital público, a la salud pública. La salud pública le creció 30% la demanda. Entonces, es una situación de más necesidad con menos disponibilidad y menos recursos. Es muy complejo. Y cuando Milei dice, le vamos a pasar tal cosa a las provincias, le vamos a tirar por la cabeza tal cosa, tal otra, ahora está con los hospitales
nacionales que están en territorios provinciales, entonces los quiere Sí, transferir. tiene muchos frentes en realidad, ¿no? Se va peleando con todos los frentes que más pueda. También eso genera una confusión muy grande entre la gente. Sí, Porque llega un momento que ya no sabe ni qué puerta atender. es un método, voy a hablar de método Sí. de comunicación exacerbado y llevado a la enésima potencia en el caso de Milei, que lo hace con retweets de las redes, como prácticamente sin un esfuerzo, sin una reflexión, por eso cada tanto se pasa a 3 pueblos, incluso en sus propios términos, y ha atacado artistas populares, científicos, periodistas, ha atacado a todo el mundo. Pero yo lo escuché en la época de Macri, que lo decía un funcionario, que decía, ¿cuál es nuestra táctica? Atacar 10 frentes a la vez. Porque algunos se demorará, algunos se detendrá, pero otros pasan, y sobre todo la oposición, los sectores agredidos son tantos que se arma una confusión, un desconcierto, o sea que es como mansalva, es como perdigonadas, ¿no? Y creo que es una cuestión de táctica, de pasar tantos cambios a la vez. Yo quería agradecerte estos minutos que nos has brindado. Ahora continúa la actividad aquí en el Congreso del SAT. Y también agradecerte porque después de nosotros, de la industria audiovisual, es muy necesaria una ley que nos regule, una ley que nos permita laburar como corresponde, porque genera un montonazo de puestos de trabajo. Y en la provincia de Buenos Aires lo hiciste. Sí, presentamos la ley, se está discutiendo, vamos a seguir empujándola, ese fue nuestro compromiso. Fue una ley como son nuestras leyes, con participación y representatividad de los sectores. Así que bueno, estamos orgullosos del proyecto, ahora necesitamos seguir trabajando para conseguir los consensos y aprobarla. Obviamente, a veces me dicen, ¿cómo hacés para continuar la obra? Bueno, continuamos, con dificultad por supuesto, y todo con mucho esfuerzo, pero continuamos todas las obras. A eso también estamos reemplazando, sustituyendo y compensando algunas obras que abandonó el gobierno nacional, las que tienen que ver con los centros de niñez, de primera infancia. 85 nos dejó plantados, los retomamos nosotros. Las obras en universidades, porque dejó todo a medio hacer, también las retomamos nosotros. O sea que hay otras que no podemos porque contractualmente, digamos, legalmente, la provincia no puede solventarlas. Luego, obviamente, la provincia de Buenos Aires no aspira ni pretende reemplazar un gobierno nacional que deserta. No se puede, porque eso ya es discutir en su raíz la formación del sistema político y de la unidad nacional. Acá no somos una colección de provincias, no somos un rejunte de provincias que cada uno se ocupa de lo suyo, porque vamos a terminar con aduanas interiores, vamos a terminar con límites provinciales, con milicia de cada provincia y con relaciones exteriores de cada provincia, en un modelo, yo lo dije cuando asumí, de disolución nacional, que es un poco la idea de Milei, de ocuparse muy poquitas cosas con recursos que son de todos. Entonces hay una injusticia muy grande también y hay que denunciarla. Muchísimas gracias. No, gracias a Ha ustedes. sido, la verdad, unos 25 minutos extraordinarios. Gracias porque esa es la respuesta que también están esperando nuestros amigos. Bueno, gracias a todos ustedes. los éxitos. Con vos nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca.